Continuamos con La Noche. Un amplio prontuario criminal tiene el nuevo miembro de la delegación del grupo terrorista de las FARC en Cuba. Al momento de su captura en 2011, Julián Conrado tenía 8 órdenes de captura y según la Fiscalía siguen activos al menos 4 procesos en su contra. Aunque el gobierno colombiano anuló la solicitud de extradición, el llamado cantante de las FARC debe aún responder por delitos como narcotráfico, secuestro, rebelión y homicidio. El gobierno no da nada y nos censura por lo que hacemos. Alias Julián Conrado no solo llegó a componer un centenar de canciones para la organización criminal de las FARC, también llegó a ser uno de los 10 terroristas más buscados de Estados Unidos. Ingresó a las FARC en 1983 cuando tenía 29 años, luego de los fallidos diálogos de paz con el entonces presidente Belisario Betancourt. Integró inicialmente el Frente 19 que opera en el departamento del Magdalena, en el norte de Colombia, bajo el mando de alias Simón Trinidad, hoy preso en una cárcel de Estados Unidos. Para entonces, Conrado ya contaba con 3 órdenes de captura por extorsión, tráfico, porte de estupefacientes y lesiones con fines terroristas. Guillermo Enrique Torres Cuéter, más conocido como el cantante de las FARC, es considerado por las autoridades colombianas como uno de los ideólogos más importantes del grupo terrorista. Después de participar en las llamadas mesas temáticas de los diálogos de paz del Caguán, Torres fue ganando confianza entre los miembros del secretariado de las FARC hasta convertirse en la mano derecha de alias Raúl Reyes, quien fue dado de baja en un bombardeo en Ecuador en 2008. Reapareció el 31 de mayo de 2011 en una finca de la población de Barinitas en Venezuela. 8 meses atrás había dejado el comando central del bloque sur de las FARC para refugiarse en el vecino país y adelantar trabajo político e ideológico para la organización criminal utilizando la plataforma del Movimiento Continental Bolivariano. En los últimos años este individuo se había dedicado a ampliar la cobertura del Comité Internacional Terrorista de las FARC en Latinoamérica, pero también con alcance en Europa. Conrado es requerido por la justicia de Estados Unidos, que ofrece una recompensa de hasta $3 millones por información que permita su captura. Interpol había emitido incluso circular roja contra el criminal requerido en Colombia por 8 órdenes de captura en su contra. ¿Qué responsabilidades ante la sociedad colombiana le esperan a alias Julián Conrado en Colombia? Bueno, a este sujeto o sobre este sujeto recaen 8 órdenes de captura en Colombia por rebelión, por homicidio, por secuestro, por extorsión. Y aunque Guillermo Enrique Torres dejó de aparecer en el registro de búsqueda de la Interpol, luego de que el gobierno colombiano desistiera en diciembre pasado de la solicitud de extradición, la Fiscalía colombiana mantiene en contra de Conrado al menos 4 procesos activos por lesiones personales, fines terroristas, narcotráfico y desplazamiento forzado. Magistrada Blanca Rosa de León es magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Cuando hay un hombre condenado por estos delitos, estos crímenes que son de lesa humanidad, el procedimiento dentro de su país, que también está afectado por el conflicto, ¿no hubiera sido enjuiciarlo igualmente? Por supuesto, debería ser enjuiciado. Él no está sentenciado, está solicitado para su enjuiciamiento. Aquí, por supuesto, debió haberse solicitado también para el enjuiciamiento. Pero oyéndole a ustedes esto de los diálogos de paz y los representantes de la FARC y los delitos que se les imputa, no puedo evitar la analogía con lo que recientemente ha pasado aquí en Venezuela, y me perdonan la insistencia, porque oímos a Maduro hablando de paz, de que había que lograr la paz y acuerdos de paz, y en ese momento nos planteamos, yo específicamente, nuestro problema no es de paz, es de seguridad, que corresponde al gobierno, pero obviamente cuando piensa en paz, está quizás pensando en unos diálogos de paz con estos delincuentes que tenemos acosándonos a todos los venezolanos en estos momentos. Resulta muy difícil de digerir con el debido respeto, este desistimiento de la extradición de una persona a que se le están imputando esa entidad de delito para que sea el representante en una mesa de negociaciones, por sui generis que sean los representantes de la otra parte que no es el gobierno, porque cabe la pregunta, ¿no había otro representante posible que pudiera ir a esa mesa de negociación? Resultaba indispensable el desistimiento de la extradición
de la solicitud de extradición de esta persona para continuar esos diálogos. ¿Y por qué tanto tiempo en Venezuela sin que eso fuera decidido? Definitivamente hay muchas interrogantes en este procedimiento. Porque en Venezuela también están secuestrando, también están extorsionando a los ganaderos, también están reclutando personas, sobre todo en la frontera, señora Paloma Valencia. En esta ocasión, y suponiendo que el señor Conrado tuviera una orden de extradición, ¿no debía haber sido también solicitado por la justicia venezolana? Hombre, lo que pasa es que aquí lo que estamos viendo es que cada vez es más evidente la alianza terrible que tenía el régimen chavista con la organización narcoterrorista de las FARC. Existía la pieza de Wally Macleod, que iba a ser una pieza fundamental para entender esa alianza, donde iba a quedar claro la vinculación de los altos funcionarios del gobierno chavista con la organización narcoterrorista. Pero hoy en día lo que nos queda es estos indicios que son evidentemente claros y que un poco han llevado también a Venezuela a la pérdida completa de su seguridad. Venezuela hoy en día pasa por un momento donde la gente ya no tiene ningún tipo de seguridad. Lo que es más grave, pareciera que el gobierno de Juan Manuel Santos se le olvidó de qué se trataba el plan Meteoro que apareció en el computador del dado de baja Alfonso Cano, donde las FARC decía que ya no se podían, dado que no se podía ya tomar el poder por las armas, tenían que buscar una fórmula para, con ayuda de Venezuela, tomarse el poder por las vías políticas. Y entonces el gobierno de Juan Manuel Santos decide entregarle todas las herramientas que él mismo lo ha dicho, esto lo ha dicho él, vamos a cambiar las balas por los votos. Y resulta que ahora lo que va a terminar pasando es que un grupo narcoterrorista, el primer cartel de cocaína del mundo, va a tener como ideario político tomarse el poder en Colombia, abonados o apoyados con Venezuela y con Cuba. Una cosa muy distinta es una negociación de paz con un grupo narcoterrorista donde uno buscara los mecanismos de rebaja de penas, de concesiones que permitieran la desmovilización y la entrega de armas, y otra muy distinta, que se diga que solo van a dejar las armas, que se les esté prometiendo impunidad total y representación política, y lo que es más grave, que se diga que los terroristas ahora pasarán sin solución de continuidad a ocupar los cargos de dirección política. Yo creo que esta es la destrucción de las instituciones libres y democráticas en Colombia, en Cuba, a través de un acuerdo en el que figuran, dizque como garantes, Maduro y Castro. Yo no sé de garantía de qué le da eso a una negociación. Congresista Alfonso Prada, en un proceso de negociación se mueven muchas fichas. Ya las FARC, cuando habían iniciado este proceso, habían pedido que llegara a la mesa de negociaciones alias Simón Trinidad, quien fue extraditado por el gobierno anterior y que por supuesto Estados Unidos no permitió su salida. ¿Considera usted que esta fue la ficha entonces con la cual se pudo continuar la negociación con el grupo terrorista en La Habana? Así es, y así lo consideraron la contraparte con la que estamos negociando. Hemos acordado desde octubre del 2012 ese grado de autonomía para integrar los equipos. La diferencia es que Simón Trinidad ya estaba condenado allá. Aquí lo han señalado en el mismo programa quienes han intervenido sobre el tema. No había ningún tipo de enjuiciamiento ni condena, de tal manera que el facilitar, que es como levantar la orden de captura para los demás, facilitar con esa decisión, pues simplemente completan el grupo que ellos consideran es el grupo pertinente para avanzar. ¿En qué? Estamos avanzando en temas, decía yo, en drogas ilícitas, pero viene un tema que es la finalización del conflicto, que no se puede dar dentro de un marco diferente a el marco constitucional para la paz, que hoy es norma en la Constitución colombiana y que acaba de ser avalado por la Corte Constitucional colombiana. Ese marco exige que la finalización del conflicto se dé, uno, sobre la base de la desmovilización, naturalmente la dejación de las armas, el reconocimiento de las víctimas, el reconocimiento de los crímenes y el compromiso de contar la verdad y la reparación, naturalmente, de las víctimas, el compromiso de no repetición. Dentro de esos parámetros está diseñada esta mesa de negociación. Por esa razón es que le menciono y le insisto nuevamente que es muy fácil plantear que aquí lo que hay es un acuerdo de impunidad cuando no lo es. Simplemente, obviamente, así como se dice que el presidente utiliza la paz para reelegirse, lo que podríamos señalar nosotros, que llevamos tantos años trabajando en este tema de paz, hay mucha gente que quiere más bien perjudicar el proceso de paz para elegirse así.
Pero fíjese, congresista, que hay unas declaraciones del jefe negociador del gobierno colombiano, el señor Humberto de la Calle, hoy que también generaron pues bastante polémica, y es que dijo que para el traslado de Julián Conrado de Venezuela a La Habana y para la suspensión de la orden de extradición mediaron medidas humanitarias dentro del proceso de paz, pero con un grupo que viola abiertamente el derecho internacional humanitario. Usted lo mencionaba en la presentación y lo ha dicho Humberto de la Calle Lombana, hay un gesto de paz en esa consideración de salud, de tal manera que hoy Conrado no se ha podido involucrar en los diálogos o en el ciclo que comenzó el día de ayer, y esperamos que obviamente pueda salir adelante de ese tema de salud y se incorpore rápidamente a aportar a la salida del conflicto. ¿Usted qué piensa, candidata? Hombre, yo lo que veo ahí es que definitivamente estamos entrando en lo que podríamos decir el chavismo en Colombia. Este gobierno no le da garantías a la oposición política. Hemos visto el fenómeno de la persecución con el tema del logo, la cantidad de mermelada y auxilios parlamentarios, 2.5 billones de pesos en auxilios indicativos, puestos para los congresistas, pero además esta complacencia con un grupo narcoterrorista y con los gobiernos que antes los avalaban. A mí me preocupa ver que Colombia está yendo a ser parte de ese eje castrochavista. Es que había 6 cubanos en el aeropuerto de Bogotá pidiendo asilo humanitario para poder escapar de una dictadura como la que hay en Cuba, y el gobierno colombiano eso sí no lo consideró humanitario. El humanitarismo de este gobierno se circunscribe a los terroristas de las FARC, y lo que es más grave, una medida que uno se pregunta, y es que en Venezuela no hay hospitales, no hay médicos, entre otras. Uno se pregunta por qué están llegando tantos médicos cubanos a Colombia. La Academia de Medicina ha dado la alarma sobre eso. Lo que vemos aquí es que el gobierno de Juan Manuel Santos, en su afán de reelección, está haciendo pacto con un régimen que es el régimen chavista para tratar de sacar a cualquier precio la negociación de La Habana y decir que él logró la paz de Colombia, cuando todos sabemos que por una firma no se consigue la paz. No hay guerra o no hay conflicto, pues, o no hay violencia en Colombia por falta de voluntad. Sí. Hay porque existe un grupo narcoterrorista decidido a asesinar sistemáticamente a los colombianos. Ustedes, nuestros televidentes, ¿qué opinan? Sigan escribiéndonos a través de nuestras cuentas de Twitter respondiendo la siguiente pregunta. ¿Creen que la excarcelación de alias Conrado es un anticipo de impunidad o es un gesto necesario para la paz? Leemos algunos de los mensajes de los tuiteros. Sam Muñoz dice, es un anticipo de toda la impunidad que se viene con esos carceleros que deberían estar en la cárcel. También escribe César Augusto y dice, la verdad no creo que sea justo, pronto estarán también Timochenko, El Paisa y Romaña, según eso, o sea, toda la cúpula completa. También escribe Alejdi Cruz y dice, la paz trae pros y contras, lo importante es abrir el corazón al perdón, porque lo único que salvará el mundo es el amor. Vamos a la pausa, ya regresamos para evaluar en nuestro bloque final en qué van las negociaciones, en qué va el proceso de paz con el grupo terrorista de las FARC después de más de un año de estar sentados en La Habana, Cuba. Ya regresamos con La Noche.